El coleccionismo es una práctica humana que nos remite a los inicios de la historia. En el siglo XV surgieron los primeros espacios diseñados para albergar colecciones, usualmente conformadas por objetos exóticos de diversos lugares del mundo. Estos espacios, conocidos como gabinetes de curiosidades, son el antecedente directo de los museos modernos. En el Perú, las primeras colecciones privadas que datan de la colonia tuvieron la intención de documentar la cultura y riqueza de la región con un claro sentido enciclopedista. Este espíritu ilustrado es el que motivó al obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, a realizar un excepcional registro de los tipos y costumbres, flora y fauna e incluso paisajes y sitios arqueológicos de su jurisdicción eclesiástica. Una obra similar es el lienzo conocido como Cuadro de la Historia Natural, Civil y Geográfica del Reino del Perú, una obra de Louis Thiébaut, con textos de José Ignacio de Lecuanda. El lienzo contiene 195 escenas que incluyen imágenes de flora, fauna y grupos humanos, así como mapas que muestran la orografía y producción natural. A lo largo del siglo XIX, viajeros europeos y norteamericanos recorrieron el Perú. Interesados en estudiar sitios arqueológicos, muchos se dedicaron a excavar, dibujar, fotografiar y escribir notas de campo que luego eran publicadas en revistas, contribuyendo a la difusión del Perú en el extranjero. Algunos, como Charles Wiener, formaron colecciones que luego serían enviadas a Europa. En este caso, 4.000 objetos partieron hacia Francia para exhibirse en la Exposición Universal de París en 1878, antes de que fueran adquiridas por el Museo Etnográfico de París. Como precursores de la arqueología científica en el Perú, destacan el geólogo Wilhelm Reis y el vulcanólogo Alphonse Stubel, alemanes que, fascinados con los Andes, financiaron sus propias excavaciones arqueológicas, principalmente en las necrópolis de Ancón hacia 1875. Su trabajo resalta por la publicación de 3 tomos ilustrados con litografías de excelente calidad artística. Durante la segunda mitad del siglo XIX, con la bonanza económica, resultado de la explotación del guano, las élites, principalmente limeñas, se interesaron por coleccionar objetos arqueológicos. José Mariano Macedo, médico y anticuario peruano, formó una importante colección de obras precolombinas y abrió su colección al público limeño en 1876. Macedo recibió a viajeros, científicos y coleccionistas de antigüedades del extranjero. En esos años, el coleccionismo privado generó un mercado dinámico entre los anticuarios limeños, en el cual las antigüedades se compraban, se canjeaban o se entregaban como presentes. Durante el conflicto de la Guerra del Pacífico, y ante la amenaza de saqueo por parte de las tropas chilenas durante la toma de la ciudad de Lima, entre 1881 y 1883, Macedo decidió vender su colección, la cual fue adquirida por el Museo Etnológico de Berlín, en Alemania. Hacia fines del siglo XIX, el alemán Max Uhle realizó investigaciones en el Santuario Arqueológico de Pachacamac, donde lideró las primeras excavaciones estratigráficas en el Perú. Uhle intervino en varios cementerios recuperando materiales asociados con fardos funerarios de época Wari y periodos tardíos. A partir de sus hallazgos empezó a construir la primera secuencia cronológica para la región centroandina. Unos años más tarde, Julio César Tello, médico y arqueólogo peruano, inició excavaciones en diversas regiones de la costa y sierra del Perú. Entre 1925 y 1927, excavó en cementerios de la bahía de Paracas, recuperando cientos de fardos funerarios que le permitieron definir las bases de la cultura Paracas. Los materiales excavados por Tello incrementaron las colecciones del Museo Nacional, donde junto a sus alumnos analizaron y publicaron los datos de sus excavaciones. En paralelo a los trabajos realizados por Tello, Rafael Larco Joyle emprendió una gran labor desde su hacienda en Chiclín, en el Valle de Chicama. Larco realizó trabajos de excavación en diversos sitios arqueológicos y adquirió otras colecciones que le permitieron formar el principal acervo de esta región que existe en el mundo. En 1949, trasladó su colección a Lima para luego fundar el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, hoy Museo Larco. Su legado incluye varias publicaciones, así como una propuesta cronológica para los desarrollos prehispánicos de la costa norte.
El museo, fundado por Javier Prado y Ugarteche, abogado, político e intelectual destacado, constituyó otra importante colección privada a inicios del siglo XX. La vocación e interés de Prado por el pasado y el Perú contemporáneo lo impulsaron a formar un gran acervo, en el que sitúa al objeto precolombino en el mismo escalafón que las artes visuales. En 1961, el Patronato de las Artes inauguró las salas de exposición permanentes del recientemente abierto Museo de Arte de Lima. La colección fundacional del Mali está constituida principalmente por el acervo conocido como la Memoria Prado, colección de bienes históricos y arqueológicos que perteneció a Javier Prado y Ugarteche y que fue donada al Mali por la familia Prado y Peña Prado. Desde ese entonces, el Mali ha ofrecido una visión panorámica de la historia del arte y la cultura en el Perú a través de sus colecciones. El trabajo curatorial y su política de adquisiciones han buscado incrementar este acervo, incluyendo obras claves para llenar los vacíos existentes en la colección fundacional. Asimismo, se intenta dotar a los objetos de una historia desde el objeto mismo, rescatando el contexto cuando esto es posible y estableciendo diálogos transversales con el resto de la colección.